que ahí se celebró uno de los combates, la famosa batalla de Villa San Luis, ¿no es verdad? O de los Mangales. Donde muere Cachete Coronado. Cachete Coronado. Correctamente. Sí. Bueno, esa parroquia también fue una de las que, además de su gran labor pastoral, colegio, también ya era la zona prohibida, digamos, ¿no? Claro. Era la zona prohibida, era pasando la barranca. Digamos periférica, digamos, claro. ¿no? Un tanto periférica, porque cuando llegan estos son de los oblatos de María Inmaculada. Exactamente. ¿No es verdad? Y eso me acuerdo. Entre los fundadores está el padre Enrique Bujol, ¿no? Gran... un cura con un valor que algún día Santa Cruz tendrá que reconocer. Yo pienso que sí, ¿no? El valor del padre Enrique Bujol en la formación de la juventud cruceña. ¿No? Justamente recién había sido, cuando se crea la parroquia en el 64, había sido canonizado pues el santo peruano, ¿no? San Martín de Porres, que es canonizado en 1962. Y en homenaje a él se consagra la iglesia con su nombre. Y también tienen el tema de la Fundación Niño Feliz, ¿no? Que da alimento y estudios. Y tenía un equipo de fútbol. A decenas de chicos. Ese es uno de sus grandes, un estadio. Nosotros, digamos, nos recordamos mucho el tema del fútbol, ¿no? De las diferentes categorías, y ahí como su principal colaborador Eduardo Guilarte, a ese extraordinario profesor de divisiones inferiores que es Eduardo Guilarte, ¿no? Que además, como vivía en la zona, él vivía por la zona del que sigue hasta hoy, te cuento, aunque ya desligada de la parroquia, digamos, ¿no? Pero sigue el Club San Martín, digamos, en la zona, ¿no? Que dio jugadores interesantes. Dio jugadores. Wilson Ávila debe ser el más emblemático. Seguramente. Pero no solo eso, sino que construyó un pequeño estadio que sirvió para partidos del fútbol profesional cuando estaban refaccionando el Tawichi, ¿no? Y sigue ahí, te cuento. Entonces la labor de este padre en cuanto a la difusión del fútbol y y el acercar, tiene mucha, todavía esa iglesia... Eran altísimas divisiones, ¿no? Eran innumerables los jugadores. Jugaban en 4 categorías. Y eran destacados, ¿no? O sea, era un equipo destacado en cada una de sus participaciones, ¿no? Entonces, una gran... Pero aún ahora sigue congregando un montón de jóvenes. Así es, por supuesto, ¿no? Yo me sorprendí de ver que el profesor Guilarte todavía esté ahí. No, ¿cómo no? La iglesia esa que tiene ahora es una iglesia moderna. Esa la hizo un amigo mío, un arquitecto, Danco Araos Totón, que es de la UPSA, formado en la UPSA. Esa es hecha en el 2000, creo que del 2003 al 2005, ¿no? Es una iglesia vanguardista, osada, muy hermosa. Porque cuando nosotros pasábamos de ir al botánico, cuando éramos chicos, íbamos a los paseos, entre las cosas que iban diciendo los profesores cuando subíamos al colectivo, eran los viejos colectivos grandes, eso. Así es. O sea, aquí está la iglesia, ¿no? Claro, era una iglesia más pequeña. Te estoy hablando cuando yo estaba en el colegio, en la escuela Obispo Santo Esteban. Claro. Cuando íbamos de día de campo al jardín botánico, al hermoso jardín botánico, ¿no? Que había que pasar el botánico primero, habría que pasar el jardín botánico para llegar al río. Claro que sí, ¿no? Por supuesto. Había que pasar hermosísimo por el parque ese hermosísimo que había, ¿no? Sombrío, con tanta variedad de árboles, ¿no? Y muy bien diseñado por el profesor Noel Kempf, ¿no? Sí. Pero llevaba el nombre de Benjamín Burela. Claro, obviamente, ¿no? Si son pocos los que... ¿no? Antes nos daban lecciones de ética, pues, nuestros antepasados. No, pero además nos llevaban se ponían de paseo. Su nombre ellos mismos. Hoy, claro. ¿No? Sí. Por supuesto, Benjamín Burela fue un científico. Un científico impresionante que tuvo Santa Cruz, ¿sí? Así es. En fin, está la iglesia, entonces, el templo de San Martín de Porres, que nace como iglesia directa. Claro. Nace como parroquia en realidad, ¿no? Para atender esa zona. No como capilla. Estamos hablando como parroquia, obviamente. No, estamos viendo la necesidad de atender a ese crecimiento ya inusitado que había tenido de romper el cerco del primer y segundo anillo ya hacia finales de los años 50 y comienzo de los 60. ¿no? Dos iglesias fuera del segundo anillo, San Antonio. Claro, la iglesia... San Antonio, porque el barrio El Trompillo fue anterior a estos otros y ya se había extendido la ciudad hacia esta y la de Lazareto. Y la de Lazareto y también la Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo se van yendo, no? La Santa Cruz ya está fuera del segundo. ¿Cómo los van tirando? Así, va empujando, ¿no? Y de ahí los desprendimientos, ¿no es verdad? Los desprendimientos. Hemos dicho San Antonio, ahí las tres. Bien ubicadas las iglesias. Bien ubicadas. Es que la ciudad permite, pues, el aspecto concéntrico, ¿no? Su el tema del desplazamiento, porque no hay muchos obstáculos naturales, ¿no? Estamos hablando... Entonces se va expandiendo de manera... Pero hemos hablado del 64... y no hemos hablado de lo que es fundamental, el Cristo Redentor.
que es anterior a esa. Claro, el Cristo Redentor justamente... Que es un ícono de Santa Cruz. Es un ícono, ¿no? Por eso vale la pena mencionarlo. Claro. Bien que lo mencioné. Sí. Porque el Cristo Redentor no cabe duda de que es 61. Es emblemático de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Claro. Ese fue encomendado por la diócesis, ¿no? Ya a la cabeza de Luis Rodríguez Pardo y el padre Carlos Erique. Se le encomienda al escultor paceño Emiliano Luján, ¿no? Para conmemorar el congreso, el cuarto Congreso Eucarístico Nacional que se celebró acá por el tema del cuarto centenario de la Fundación de Santa Cruz, y es presidido por el legado pontífice, que es el cardenal arzobispo de Boston, Richard Cushing, ¿no es verdad? Y bueno, no con la tecnología de aquella época creo que bregaron, tuvo que haber mucha creatividad. Entre los que montaron, esto estuvo don Salvador Rick, el viejo Salvador Rick, el viejo Cañero. Evidentemente, creo que estuvo, porque también un señor Valdivieso me parece que participó en la colocación, en la hechura del pedestal, ¿no? Sí. Y es de planchas de bronce, ¿no? Fue una cosa impresionante el ponerlo ahí. Claro. Considerando lo rústico que era Santa Cruz. Así es. ¿No? Entonces, y con el tiempo se convirtió, también ese mismo año se aperturó en la gestión era Ferrante, Ernesto Ferrante. Sí, señor. Se aperturó la Monseñor Rivero, pues, la avenida Monseñor Rivero, en homenaje a ese prelado cruceño ejemplar, ¿no? Entonces, además con qué tino, ¿no? Porque si vos te fijas, de la plaza, esa recta, con el carácter de la avenida Monseñor Rivero. Se veía desde el Cristo, como no había edificio y no había muchos obstáculos en el aspecto visual, culminaba en la catedral, pues. Claro. Por eso te digo, vos tenés una vista de allá, de la tarima del Cristo, vos tenés hacia el sur, como culminación la catedral. Sí. Hubo una limpieza del Cristo que no le gustó a la gente, porque quedó de otro color. Claro, quedó, porque está renegrido por efecto de los factores atmosféricos. De la oxidación, digamos, de la oxidación, ¿no? Que eso le da un carácter. Pero te acordás cuando... Que la gente se acostumbra, ¿no? Claro, lo limpiaron y quedó pues el color de bronce. Claro, ¿qué año fue? No me recuerdo. 70 y 80. Seguramente. ¿No? Me recuerdo. Pero es una anécdota muy simpática, ¿no? Porque la verdad que quedó como dorado. Claro, ¿no? claro. Daba la impresión de dorado y ya no correspondiente a la imagen tradicional, porque dorado ya muy esplendoroso, digamos, ¿no? Ya muy contrario a la esencia. Fue necesario además para protegerlo precisamente de los factores corrosivos, ¿no? Exactamente. Seguramente, sí. Claro que sí. Ese tiene que ver con el Cristo del Corcovado. Yo pienso que tiene influencia, obviamente, ¿no? Tiene que haber no es exactamente el mismo, no son líneas modernas. Yo como escultor le doy una valoración, responde a las líneas de su tiempo, ¿no? Esas líneas modernas de su época, pero en todo caso no es el mismo del Corcovado. Yo lo que me refería de que seguramente influye la colocación de los Cristo Redentor, ¿no? ¿Hay alguna explicación por la cual estén mirando a la iglesia de la catedral? Yo pienso de que estaba mirando al Congreso, ¿no? a la ciudad y a la congregación de personas que siempre fue de ese lado, ¿no es verdad? Ese era el tope, digamos, a la ciudad. Exactamente, totalmente. Ese era el tope, ese era el extremo. Y los cálculos, de acuerdo a ver las proyecciones, digamos, superó con varias centenas de veces por ciento, digamos, las expectativas de crecimiento. Ahorita ¿no? Cuando decís los cálculos, son dos hechos importantes. El plan Bohan y el plan Techín. Claro. ¿No es cierto? Exactamente. El plan Techín ya viene como consecuencia, digamos, ya del de desarrollo la necesidad citadino. Ya habían habido planos previos. Claro. Había un plan, siempre han habido planes. Vale la pena conversar de esto, ¿no? Siempre han habido planes de desarrollo urbano, pero al ser una comunidad demasiado aislada y con muchas dificultades económicas por falta de vías de comunicación, nunca se llegaban a materializar. Y además, por ejemplo, fíjate, el tema de los ochaves, eso viene de comienzos del siglo XX, porque ya los gobiernos de turno mentiroso, digamos, hablaban de integrar el Oriente y ya se hacían proyecciones, digamos, para ese crecimiento tan esperado o para ese desarrollo, digamos, ¿no? Arborización de las calles en 1903, eliminar las galerías para no entorpecer el paso de los tranvías, 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 todas esas cosas, ¿no?
Y ya dando un salto hacia los años 40, se contrata el Comité de Obras Públicas cruceño de esa época al argentino, al ingeniero argentino Ludovico Ivanišević, que es el que diseña el segundo anillo, o sea, que se llamaba Avenida de Circunvalación. Sí, obviamente la Techín ya habla de varios anillos, sí, pero ese es el punto inicial de los anillos, en realidad el segundo, ¿no? La Avenida de Circunvalación, ya para manejar internamente, como un cerco, para manejar, digamos, internamente la ciudad, ¿no es verdad? Para poder controlar. Para poder controlar y hacer un manejo mucho más racional, ¿no es verdad? Y obviamente ya viene el Pan Techín con todas esas innovaciones y esas cosas. La Capilla de la Salle. La Capilla de la Salle es una capilla moderna que se construye entre el año 61 y 65. Cuando se traslada a la Salle. Se traslada, que es un megaproyecto. Para la época también era un megaproyecto, impresionante. Que sale la Salle de aquí, del asilo de huérfanos. Exactamente. En frente diagonal del Colegio Nacional Florida. Eran los colegios rivales, eran el Colegio Nacional Florida, que peleaba todo con la Salle, que estaba, hoy está el Colegio Rivero ahí, hay un tecnológico, sí, ¿no es cierto? Sí. Y ahí era el asilo de huérfanos. Ahí había una pequeña capilla que en el último tiempo que yo me acuerde la administró el padre Pozuelo, o era el que decía las misas. Padre español, que bastante encorvado. Sí, sí, hasta el año 1971, un sí, cura que hablaba con una vocecita, con una vocecita muy delgadita, muy delgada, y que hablaba impresionantemente rápido, y muchos íbamos a la iglesia porque ahí él terminaba rápido la misa. Así es. ¿No es cierto? Era muy especial. Pero es hermosa capilla. Linda capilla. Probablemente sin mayor historia, uno no encuentra exactamente cuándo la hicieron. Tuvo su uso mientras tuvieron los hermanos de las escuelas cristianas de la Salle, señor, ¿no? Y cuando el asilo de huérfanos no había sido ocupado, vaya, por claro, un montón de construcciones que no tienen que hacer ahí. Así es. Vaya uno a saber por qué están. Así es. ¿No es cierto? Entonces cuando se traslada allá y hacen su capilla, que es también una linda obra arquitectónica. Una linda obra, no se sabe quién la hizo. Moderna. La hicieron los hermanos Iturralde de La Paz. Ya. La empresa constructora de Luis y Alberto, creo que es el otro. Iturralde Levi. Ya. Que estos mismos son los que hicieron el correo central, que fue demolido en los años 70. El hermoso correo central. Y también el tema del banco que al frente de la plaza, pues lo que hoy es el Palacio Prefectural, los centros de interpretación turística, ¿no es verdad? Que es el primer edificio concreto armado de Santa Cruz, ¿no? Con un estilo distinto, ¿no? Son los mismos que hacen esta iglesia, esta capilla. Pero la capilla de la Salle hoy ya se adueñó del barrio, ¿no? Así es, así es. Ya es una referencia, ¿no? Sí. La iglesia María Auxiliadora. Ese es Don Bosco. Sí. Ahí también es una linda obra. Del 69. Una linda obra misional del padre, otro que seguramente te vas a acordar ahorita, del padre Rosso. Rosso. El de la barba. El cura de la barba que andaba en su bicicleta. Que andaba en bicicleta en Abarcau. Sí, señor. Gran promotor del deporte, ¿no es verdad? Yo me impresionaba cuando íbamos ahí a jugar la cantidad de canchas con que inició el colegio, ¿no es verdad? Este padre salesiano, ¿no es verdad? Que tenía relación con los Muyurinas. Claro, él venía de Muyurina, porque consiguen la donación de esos terrenos, ¿no es verdad? Pero que todavía van a demorar un buen tiempo en construir el colegio, ¿no? Entonces él venía todos los domingos, desde el 60, todos los domingos, ya para ir iniciando la labor catequística, crea un oratorio para los niños pobres, para toda la zona, la barriada esa ya creciendo de la zona de la estación brasileña. Frente a la estación brasileña. Correctamente, ¿no? Que ya estaba ahí recién concluida, ¿no? Y empieza con esa labor misional extraordinaria, que recién empiezan las obras en el 68, mirá, es reciente, ¿no? Y pensaban hacer ahí inicialmente una capilla en el proyecto, ¿no? Dentro de ese proyecto, porque no solo era colegio, sino también de artes y oficios. Claro que sí, ¿no? Por supuesto. Carpintería. Sí, había eso, talleres, ¿no? claro. Los talleres, ¿no? Entonces eso era parte del proyecto inicial y pensaban hacer una consagrada a Domingo Sabio, pero que nunca se hizo, porque la capilla del colegio siempre, o sea, se
se tuvo que destinar uno de los salones, el de carpintería. Ahí funcionó hasta el 86 más o menos, ¿no es verdad? Ahí han paseado su fútbol varios contemporáneos, digamos, ¿no? Me acuerdo Guayaba Álvarez, gran destacado jugador, me recuerdo haberlo visto. Otro vecino en la zona, Mochila Cronenbol también, que era muy hábil con la zurda, era un gran futbolista. O sea, y infinidad de crack y de otros jugadores que seguramente han llegado al fútbol profesional, ¿no es verdad? Porque era impresionante la cantidad de canchas de básquet, de fulbito y de fútbol, que era la cancha grande, ¿no es verdad? Sí. Bueno, y la iglesia nueva, ¿quién la hizo? La hizo un arquitecto cruceño muy importante, ¿no? Que es el arquitecto Mario Rivera Parada. Don Mario Rivera Parada. ¿No? Creo que fue del 88 al 92. Pero más impresionante. Impresionante, ¿no? Muy hermosa iglesia. Audaz, ¿no? Muy hermosa, ¿no? Ese también es un templo del patrimonio arquitectónico de la ciudad, creo que es uno de los principales, ¿no? Es una obra muy hermosa. Y con la iglesia se llama María Auxiliadora y tiene la Virgen ahí. Así es, en la avenida, ¿no? En la avenida, sí. Entonces, ahí también es otra de las parroquias que fomentó el deporte de manera extraordinaria, ¿no? En 1978 se construye una iglesia que rompió todos los moldes, la iglesia de Santo Domingo, porque el mural y la forma en la que es hermosa. Claro, esa iglesia. La iglesia de Santo Domingo es el primer desprendimiento de la Santa Cruz, ¿no? En realidad, los terrenos los compran en el 65, cuando recién se empezó a formar el barrio del Paraíso. Ya. ¿No? Y era una capilla primero y después ya en el 75 es que se hace ese templo y se la entregan a los padres dominicos de Estados Unidos o alemanes, creo que son, la verdad que no estoy muy seguro, me parece que son alemanes, ¿no? Y en el 75 es que se construye ese moderno templo que tiene un mural de Jesucristo de Lorio Vaca, ¿no es verdad? Claro que sí. Y además una de sus capillas de la parroquia de Santo Domingo, que está en el barrio del Magisterio, allá por la avenida Mutualista ante el Cuarto Anillo, tiene también otro mural de Lorio Vaca, ¿no? ¿Así? Así. Esa no la conozco. Esa también, tiene varias capillas la parroquia, ¿no? Otra de sus capillas es el Divino Niño también en la zona de la avenida Mutualista, que es muy simpática. ¿Hay un Divino Niño aquí también? Hay también un Divino Niño, que está ahí por la avenida Mutualista entre... Mira vos, eso no los conozco. Entre Mutualista y Paraguay. Personalmente no he ido. Yo estuve por ahí no hace mucho, ¿no? Entonces, sí, es un templo ya más moderno, es muy atractivo el tema del Cristo, ¿no? Sí. Una linda obra de Lorgio Vaca, ¿no? Y atiende esa zona que es fruto ya de los loteamientos de la época de los años 60, ¿no? Claro. Todo esto es lo moderno, pero hay un tema que no lo hemos tocado y que vos lo conocés bien, porque eso es la acuciosidad histórica nomás, este asunto de las vírgenes itinerantes, ¿no? Claro. Las que van de casa en casa, que tienen sus devotos. Así es. A casa de mi madre llega una de las vírgenes, ¿Ah, sí? No sé cuál será, sí, todavía. Pero hay, ¿no? Hay. ¿De cuáles te acordás vos? Bueno, la Virgen de Urcupiña por mi barrio veo que también ¿Sí? la llevan, ¿no? Y seguramente hay muchísimas más, ¿no? Así como santos también, pues, ¿no? Sí. Hay muchas... Si no me equivoco es Virgen del Carmen la que va donde mi madre. Seguramente. Y la ponen ahí, le ponen sus velas y está, no sé, un par de días, no sé cuánto tiempo. Y de ahí sale y vienen las que son unas señoras que son de una especie de congregación y la llevan en grupo, no es un asunto de que viene alguien y la lleva en un taxi. Tienen su grupo, pues, ¿no? Sí, tienen señor. su grupo, su pequeño grupo de oración, claro, de devotas. Claro, ¿no? Antes se veía mucho más eso. Antes, en la década de los 60 era muy normal ver Así es. La Virgen itinerante, ¿está bien? Sí, pienso que o la Virgen sí. visitadora. No, está bien. Cualquiera de los nombres sirve. Pero es interesante, ese asunto. Es interesante para ver. ¿Eso se da en otros lados, que se sepa? Yo pienso que sí, ¿no? En todo el mundo, en América Latina, hay características muy parecidas entre sí, ¿no?
con toda seguridad de que en los países hermanos de América Latina hay fenómenos muy parecidos. Del costumbre. 50 casi hasta el 80, en 30 años, se desarrollan nuevas parroquias. Se multiplican. Sí. Por ejemplo, de todas, o sea, hay desprendimientos enormes, ¿no? Por ejemplo, de San Antonio, las 3 del Plan 3000, todo depende de la densidad y ahora más que nunca, ¿no? Cuando se dice se desprenden, significa que se crean nuevas jurisdicciones parroquiales. Exactamente. ¿No? Para atender los servicios. Templo principal tiene sus, como decía antes. Capillas, primero son capillas, claro, que después, obviamente, dependiendo de la densidad demográfica y del crecimiento, se convierten en parroquias, y así han sido en todos casos, ¿no? Por ejemplo, San José Obrero se desprende de San Andrés, digamos, ¿no? Pertenecen a la Santa Cruz del Sagrario de la Merced. De San Roque se desprende. San Antonio, creo que, ¿no? Fátima, la iglesia de Fátima que está, ¿no?, en la zona. Y así sucesivamente, en todos los casos, ¿no? Y como te dije, de la Santa Cruz, la de Hamaca, la del barrio San Carlos, el barrio Oriental, del otro, por el sur, por el este, la de San José Obrero ya se han desprendido varias, y así sucesivamente. Ha crecido, es decir, imagínate vos, la ciudad de Santa Cruz, en esa época que estamos hablando, en la época de la creación de estas nuevas parroquias, no tenía más que 65.000 habitantes, no llegaba ni a los 100.000. Y ahorita... ¿Está hablando de los años 50? No, comienzo de los 60. Claro, claro. Finales de los 50 y comienzo de los 60. No llegaba a 100.000 habitantes la ciudad, ¿no es verdad? Y ahora estamos hablando ya de una urbe de que se va de ida hacia los 2 millones fácilmente. Bueno, y con una extensión enorme, ¿no? De 35.000 hectáreas aproximadamente. Entonces, la Iglesia Católica tuvo la habilidad de diseminarse bien, lo que marcábamos. Los lugares de la expansión fueron impresionantes. Todos entre el primer y segundo anillo, saliditos del segundo anillo, pero colocadas. Incluso llegaron a ponerse en la barranca, que es la iglesia del Padre Bujol, la San Martín. Han ido acompañando... Que era hasta arriesgado, Carlos, ir a hacer una iglesia ahí porque estaba en la barranca arriba. Han ido acompañando el crecimiento demográfico de la ciudad a la par del crecimiento, digamos, ¿no? Estas que hemos hablado ya son todas las iglesias de las que se pueda hacer memoria en la ciudad de Santa Cruz. Claro, de las que tienen más, tradición, ¿no? Exactamente. Porque ahora, como vos has visto, hay decenas, digamos, de nuevas iglesias. Pero ya no tienen la historia con menos historia, menos tradición. Exactamente, no tienen la historia esta que tienen todavía, de las que uno necesariamente acá he visto el otro día, vi una iglesia hermosa de la Virgen de Luján, por ejemplo, en el barrio Los Chacos, una obra extraordinariamente hermosa. Esa es de Chapapa. También. Hermosa, una iglesia muy hermosa de la Virgen de Luján. De Juan Carlos Ruiz. De Juan Carlos Ruiz, consagrada a esa famosa Virgen de la Argentina. De la Argentina. Había tenido su advocación aquí. Tiene su advocación aquí también, ¿no? Entonces así, digamos, ya hay lugares que uno ni conoce siquiera, ¿no? Claro. Porque la ciudad se ha devorado. Pero esto es hasta los 60, hasta incluso 78 la última de Santo Domingo, que es el desprendimiento más grande, que si se quiere, pero después de eso, esto es lo que hay en Santa Cruz. Eso es. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un Chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia, como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu Chocolate listo para tomar a toda hora.